Shalom, shalom ubrajot, paz y bendiciones. Ajín, Bejayot, hermanos, hermanas. Que el Eterno les bendiga mucho, que el Eterno les guarde. Me da mucho gusto poder compartir nuevamente la bendita Torah con ustedes. Vamos a gozarnos, ¿amén? Vamos a hacer tefilá primero y después empezamos con el tema, ¿amén? Padre bendito, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos toda la por este momento. Gracias porque eres bueno y tu compasión es para siempre. Gracias, bendito Yahshua HaMashiach, porque nunca nos dejas. Ayúdanos para ir limpiándonos más. Ayúdanos para ir creciendo más. Ayúdanos, bendito Yahshua HaMashiach, Bebakasha, para entender tu bendita palabra, tu bendita Torah y llevarla por obra y así también enseñarla. Gracias porque eres bueno. Declaramos bendición en nuestras vidas porque vamos a estudiar tu bendita palabra y tenemos fe en Muná, que creceremos más y más en Kedusha. Queremos agradarte a ti, bendito Elohim. Háblanos, que sea tu Ruach HaKodesh que nos hable. Así juntos digamos el Shema Israel en español. ¿Amén? Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también para ti, para mí, así. Y amaré a Yahweh con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. En el nombre de Yahshua HaMashiach, toda Rabá te damos, bendito Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues bueno, vamos a empezar esta enseñanza. Amén. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor del Eterno. Con mucho gozo vamos a compartir la bendita Torah, la bendita palabra del Todopoderoso. Bueno, el día de hoy nos toca la parashá Miketz. Miketz. Miketz, una M, una I, una K de kilo, una E, una T y una Z. Miketz. Y esta parashá empieza en Génesis 41:1 y termina en Génesis 44:17. Empieza en Bereshit 41:1 y termina en Bereshit 44:17. Y se llama Miketz porque aquí está escrito así, miren, dice en 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le pareció que estaba junto al río. Pasados después o al final de 2 años. Al final, eso es lo que significa Miketz, ¿amén? Al final de los 2 años o después. ¿De cuáles 2 años? Bueno, atrás vemos que en Génesis 40:22 dice así, Génesis 40:22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Qué pasó aquí? Ustedes pueden estudiar atrás. Hubo un sueño del copero y un sueño del panadero. José y Joseph interpretó el sueño del copero y que le dijo que iba a salir de la cárcel. Y del panadero dijo que iba a morir. Por lo tanto, en 3 días salió el copero, así como lo había profetizado José. Sin embargo, José le dijo, acuérdate de mí. Pero aquí vemos que el jefe de los coperos no se acordó de José. 2 años después, entonces empieza en Génesis 41. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, 2 años después de lo que pasó con el copero que no se acordó de José. Se dice que José iba a salir de la cárcel muy pronto, pero porque puso la confianza en el copero, en el jefe de los coperos, puso la confianza a José, se, tuvo que pasar 2 años más. Todo lo que nos pasa en nuestras vidas es la voluntad del Eterno o son cosas que Yahweh permite y hay que clamar a Él. No vamos a juzgar a Joseph. José pasó infinidad de tribulación, cosas muy fuertes que tú y yo posiblemente no aguantaríamos. Y es normal hasta cierto punto como humano poder decirle al copero que le ayudara. Es normal hasta cierto punto. Sin embargo, Elohim demanda más a sus siervos, ciertamente. En este caso, José, por eso se dice que estuvo 2 años todavía más en la cárcel. Entonces, pero bueno, aún con todo eso, sabemos que José fue muy fiel y no pecó. No pecó por decirlo de alguna forma, cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, él no pecó. Y por no pecar, por no caer en eso, pues resulta que el faraón, o mejor dicho, Potifar, lo mandó a la cárcel injustamente. Entonces podemos ver aquí, miren, dice aquí algo muy importante. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le pareció que estaba junto al río. Aquí vamos a ver los sueños de Faraón, los sueños que tuvo Faraón. Pero también vamos a ver cómo José los interpreta.
cómo mandan a traer a José y José los interpreta. También vamos a ver en esta parasha cómo José fue puesto como virrey o como segundo de Faraón o como gobernador de todo Egipto. ¿Okay? Así lo pusieron a José. José es un prototipo de Mashiach. Podemos ver mucha similitud entre José y lo que pasó Mashiach, ciertamente. Pero vamos a ver por qué se le conoce a José como el prototipo de Mashiach. ¿Por qué se le conoce a José? Que es, por eso es Mashiach ben Yosef. Yahshua Mashiach ben Yosef, que venía primero a sufrir. Voy a darlo por puntos en breve y seguimos, ¿ok? Miren, número uno, José, porque aquí vamos a ver el cumplimiento, cómo es que Faraón lo pone como gobernador de todo Egipto y que y él tenía 30 años, José, cuando fue esto. Yahshua HaMashiach también tenía 30 años cuando empezó su ministerio con más fuerza. Y también podemos ver que aquí José dice que toda rodilla se dobla y también con Yahshua. Entonces vamos a ver varios puntos, ¿ok? Lo voy a decir eh, un poco rápido, pero para que ustedes vayan poniendo atención, amén, vayan poniendo atención. Miren, número uno, José. José es aborrecido y odiado por sus hermanos. Eso lo puedes ver en Génesis 37, 4 al 8. También, como le puse número uno, José, y luego puedes poner también número uno, y también puedes poner Mashiach. O sea, número uno, José es aborrecido y odiado por sus hermanos. Mashiach también es aborrecido y odiado por sus hermanos. Eso viene en Juan 15, 24, 25. Lo vas apuntando y después tú lo vas colaborando de lo que te voy diciendo. Dice, también, como número dos, José sus hermanos le tenían envidia a José. Por eso lo entregaron también, por envidia. Tenían envidia y lo vendieron. Eso viene en Génesis 37, 11. Génesis 37, 11. Mashiach, Yahshua, lo entregaron por envidia. Eso lo puedes ver en Mateo 27, 18. Mateo 27, 18. Como número 3, a José procuraban matarle. Dice, ya ahí viene el soñador y ciertamente querían matarle. Estaban buscando cómo matarle, ¿verdad? Eso viene en Génesis 37, 19. A Yahshua HaMashiach también procuraban matarle. Y eso puedes verlo en Juan 7.1. Juan 7.1. Después tú vas viendo los versos, ¿ok? Se lo estoy dando así para que me dé tiempo de dar en la parasha, ¿ok? Entonces, como número 4, vendieron a José por monedas de plata. Vendieron a José por monedas de plata. Eso puedes verlo en Génesis 37, 27, 28. Y también podemos ver que a Mashiach Yahshua lo vendieron por monedas de plata. También monedas de plata, 30 monedas de plata. Y eso puedes verlo en Mateo 26, 15. Y también lo puedes ver en Mateo 27, 3. Y lo puedes ver también en Mateo 27, 9. Como número 5, José fue a ver a sus hermanos y sus hermanos no lo recibieron, no lo aceptaron. Eso puedes verlo en Génesis 37, 17 al 22. Génesis 37, 17 al 22. Mashiach también está escrito que él vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Primero vino aquí al pueblo y se acercó a los dirigentes que eran como tal los Kohanim. Los Kohanim, los rabinos, llegó a los dirigentes para hablar con ellos y no la recibieron. Claro está que mucho pueblo la aceptó, pero él llegó a los dirigentes, en otras traducciones a los de su propio oficio, y no la recibieron como tal. Entonces, Mashiach a los suyos vino y no la recibieron. Eso viene como tal en Juan 1, 11. Juan 1, 11. José, José fue lanzado en el pozo, símbolo de muerte. Símbolo de muerte. Le quitaron sus vestimentas. Le quitaron sus vestimentas. Eso lo puedes ver en Génesis 37, 23. Y ahí también habla que lo lanzaron al pozo. ¿Ok? Y también puedes ver que Mashiach Yahshua, como tal, le quitaron también las vestimentas a Yahshua HaMashiach. Le quitaron las vestimentas. Eso viene en Mateo 27, 28. Pero también, cuando dice que José fue lanzado al pozo, es símbolo de muerte. Así, Yahshua HaMashiach murió y resucitó. Murió y resucitó. Como número 7, José, después de estar con su papá y él como tal nunca haber sido esclavo, ahora José
pasa a ser siervo, siervo de Potifar, siervo de Potifar. Eso viene en Génesis 39:1. Mashiach nunca fue esclavo, nunca fue siervo. Él vino a ser siervo. Dice, vino a ser siervo. Mashiach como siervo. Aquí dice Filipenses 2:4-8. Mashiach vino aquí para servir, dice, vino como siervo. ¿Ven? Vino como siervo, dice, se hizo siervo. Filipenses 2:4-8. Mateo 20:28. Entonces José llegó a ser siervo. Mashiach vino, dice, yo he venido a servir. Vino, se hizo siervo. Siendo el Todopoderoso, vino a servir. Eso viene, ya se lo di, Filipenses 2:4-8 y Mateo 20-28. Lo estoy dando como un pequeño resumen y con citas para que después tú lo leas, amén, y lo vayas entendiendo mucho mejor. Como número 8, vamos al número 8, José lo trataron como un criminal. Lo metieron a la cárcel como un criminal cuando él no tuvo la culpa. Bueno, lo acusaron injustamente. Bueno, José lo trataron como un criminal siendo él inocente. Eso es en Génesis 39:20. Mashiach padeció entre criminales, como si fuera un criminal. Estuvo entre criminales. Eso viene en Marcos 15:27. Marcos 15:27. Como número 9, José sale de la cárcel que en hebreo, aquí cuando habla en Génesis, dice que salió de la cárcel, en hebreo viene la palabra B-O-R, bor, que quiere decir pozo, salió del pozo. Sale del pozo, que es símbolo de que salió de la tumba, para reinar, para declarar victoria y para salvación. Para eso salió José de la cárcel, salió del pozo para reinar, para salvar a muchas personas. Ya lo salvó mucho por medio de José. Amén. Por medio de José trajo bendición, salvación, en este caso, para que muchos fueran alimentados, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que sale de la cárcel para reinar, para declarar victoria y para salvación de muchos. Eso es lo que pasó en los días de José. Claro, una cosa es la salvación eterna, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la salvación física. Amén. Pero con Yahshua HaMashiach, sin embargo, con Yahshua HaMashiach salió del pozo, resucitó de los muertos. Yahshua HaMashiach resucitó de los muertos para reinar, para ser el salvador de todos y para reinar, para salvar al mundo como tal. Eso viene en Mateo 28, del 5 al 7. Mateo 28, del 5 al 7. Como número 10, José fue el salvador para Israel y para los gentiles. Entonces, José fue el salvador para quién? Para sus hermanos, para que tuvieran que comer, sus hermanos, las tribus, pero también para Egipto, o sea que para los gentiles y para su propia familia. ¿Okay? Entonces, para Israel y para su familia fue Salvador. Mashiach es Salvador para judíos y gentiles, para israelitas y gentiles. Eso viene en Lucas 2:32. Como número 11, José, de 30 años, empezó a reinar. Empezó a reinar a los 30 años José. Empezó su ministerio José como Salvador como tal a los 30 años. Se le cambió el nombre, de hecho. Y eso viene en Génesis 41:46. Mashiach tenía 30 años cuando empezó su ministerio más fuerte. 30 años. Lucas 3:23. Como número 12. Ante José se doblaría toda rodilla. Todas rodillas se doblarían ante José. Génesis 41:42. Ante Yahshua HaMashiach toda rodilla se doblaría. Así está escrito. Romanos 14:10. Romanos 14:10 y Filipenses 2:10. Romanos 14:10 y Filipenses 2, verso 10. Las tribus, como número 13, las tribus en parte fueron endurecidas y no aceptaron a José. Primero era necesario que los gentiles le creyeran y le aceptaran, y después todo Israel se salve. Primero los gentiles aceptaron a José, vieron que en él había algo muy especial. José fue primero, como tal, bendición para los gentiles. Después, cuando ya estaba la tribulación, la hambruna, entonces también fue salvación para, para el pueblo, para Israel, para las tribus. Cuando las tribus, aquí vamos a ver en esa parasha el encuentro ciertamente que ya tienen, ya en la siguiente se encuentra Judá con José.
en las 12 las tribus con José. Es el gran encuentro en la próxima parasha. Ahorita como tal podemos ver que los hermanos de José lo vendieron. Ellos no pudieron ver en José al que Yahweh había levantado, al ungido, al que Yahweh como tal había escogido, sino que lo rechazaron. No podían ver por la envidia, por el odio, por aborrecer a su hermano, no pudieron, se endureció su corazón y no pudieron ver eso. Fueron endurecidos como tal. Y después, cuando llegaron a Egipto, entonces hicieron teshuvah, se arrepintieron y pudieron aceptar a José como tal. Aceptaron a José y se cumple que primero José fue bendición para los gentiles y luego fue bendición para qué? Para la casa o para las tribus de Israel. Primero fue José bendición para quienes? Para los gentiles, que eran ¿qué? Los egipcios, y después fue bendición para el pueblo de Israel. Lo mismo es Yahshua HaMashiach. Eso lo puedes ver en Génesis 41:37. Entonces José fue primero bendición para los gentiles y luego para el pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo no aceptó a José, fue endurecido en parte hasta que ya después volvieron a encontrarlo. ¿Ve? Después el encuentro con José, ahí lo aceptaron. Entonces, primero fue bendición para los gentiles y luego fue bendición para Israel. Lo mismo es Yahshua HaMashiach. Mashiach Yahshua, primero, fue bendición, ciertamente, dice que llegó a Israel, no lo aceptaron, no lo aceptaron. Entonces, dice, lo mismo hoy con Mashiach ha acontecido a Israel hoy, así dice en Romanos, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ahorita tienen que entrar los gentiles primero, y ya después todo Israel será salvo. Así dice, miren, eso sí vamos a leerlo. Romanos 11:26. Romanos 11, verso 26. Romanos 11, 26. Romanos 11:26 dice así, miren. Lo voy a leer, perdónenme, desde el 25. Es desde el 25, perdónenme. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte. No han aceptado todavía a Mashiach muchos. Apenas. Vamos a ver lo que Yahweh va a hacer. Las profecías se van a cumplir. Pero dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, por lo tanto, entendemos que primero van a entrar la plenitud de los gentiles. Pero miren, eso también viene en 2 de Corintios 3, verso 14. Miren, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará. Entonces, en parte fueron endurecidos, fue endurecido Israel, en parte como tal, porque los discípulos todos eran judíos, eran israelitas, entonces creyeron, pero en parte fue endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y después ya todo Israel se va salvo, así como en Egipto. Así como en Egipto, primero los egipcios y todo, y ya después subieron sus hermanos y aceptaron a José. José se le reveló a ellos porque ellos no podían verlo. Dice como tal que cuando llegaron a ver a José, o mejor dicho, cuando se encontraron con José, no lo reconocían. Tuvo que revelarse, tuvo que darse a conocer quién José. Así también Yahshua HaMashiach. Ellos no pueden ver que es Yahshua HaMashiach hasta que Yahshua HaMashiach se dé a conocer. Él les quitará el velo, así está escrito. Entonces, lo mismo, primero entrará la plenitud de los gentiles y Yahshua HaMashiach se dará a conocer a todo Israel también. ¿Okay? Y todo Israel será salvo. Entonces, hay muchos ejemplos más que nos da a entender que José es prototipo de Mashiach, ciertamente. Entonces, ¿por qué? Porque podemos ver todo lo que pasó José y el cumplimiento de lo que hizo Yahshua HaMashiach. Claro está, que Yahshua es para salvación eterna, para perdón de nuestros pecados y salvación eterna. Y aquí, como tal, con José, fue para perdón, que perdonara a sus hermanos alcanzaran el perdón, pero también para salvación física en este caso, salvación física, ¿ok? Salvación física, ¿por qué? Porque tuvieron comida, sustento, lo sustentó. Y seguiremos aprendiendo un poco más. Ahora vamos a enfocarnos, ya que vimos esta parte, este resumen que les di, ahora vamos a enfocarnos a algo muy importante. Vamos nuevamente ahí a Génesis 41, verso 1. Dice así.
Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le pareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Se afeitó y mudó sus vestidos. Bueno, podemos ver aquí que ciertamente aquí José es como si volviera a vivir cuando dice que se afeitó y se mudó sus vestidos, porque también la Torah marca que es un símbolo de purificación. Cuando los hijos de Leví iban a empezar a ejercer su ministerio, se afeitaban por completo y empezaban. Entonces, ya hay muchas profecías aquí, hay muchas cosas que aprender aquí sobre por qué pasó José esto, la vestimenta y lo que ahora va a suceder. Pero bueno, quiero enfocarme en algo más todavía, aparte de esto. Entonces, si podemos ver, dice que no pudieron interpretar los sueños. ¿Quiénes no pudieron interpretar los sueños? Pues prácticamente pues, los magos, hechiceros y todos los que estaban con Faraón. ¿Por qué? Porque del río, dice, del río salían como tal, del río salían vacas gordas y luego eran devoradas por vacas flacas como tal. Entonces, si nos damos cuenta, no era muy difícil el interpretar el sueño, no era muy difícil. Del Nilo venía la prosperidad, del Nilo venía toda la prosperidad, por lo tanto también del Nilo iba a venir la hambruna, lógico. En Egipto se sostenía por el Nilo, y el Nilo era considerado como un dios. Faraón era considerado como un dios, el dios del Nilo, y tanto también como tal las vacas eran consideradas deidades, diosas, una diosa con cabeza de vaca y muchas otras cosas más. Por lo tanto, los magos no podían hablar mal de sus dioses, por eso no sabían qué interpretar, que lo que interpretaban, pues tenían que interpretar, pero adulando al faraón, tenían que adular al faraón. ¿Por qué? Porque cómo le iban a decir que sus dioses paganos iban a ser avergonzados, que iba a haber hambruna, eso ni por aquí se les iba a ocurrir eso, nada. Entonces muchos que pretenden interpretar cosas, a veces no interpretan las cosas tal cual son y no saben. ¿Por qué? Porque están sujetos a tradiciones, están sujetos a no hablar mal pues, de su rey, de su príncipe, del que está dirigiendo X. Entonces aquí no quisieron hablar mal de Faraón, pues iban a interpretar, siempre la interpretación tiene que ser a favor del Faraón, a favor de Egipto, a favor de sus dioses, es lógico. Entonces, pero llegó José, que José no estaba sujeto a ese tipo de mentalidad, a ese tipo de religiosidad, a ese tipo de pensamiento, y él dijo tal cual. Aquí no, ni dijo nada del río Nilo, de que fuera un dios, ni de las vacas, ni nada de eso. Dijo tal cual. Viene una gran abundancia y una gran escasez. Punto. Entonces, a veces mucho se les complica y hay cosas muy claras de ver. Pero ¿cuál fue lo difícil que José interpretó? Era claro los sueños, sí, pero ¿cuál era lo difícil? Lo difícil fue de la interpretación, que dijo exactamente lo que pasaría, cuándo sucedería, cuándo terminaría. Lo dijo tal cual y dio la solución. Solamente Elohim, bendito su nombre, podía dar una revelación así por medio de José.
pero José sabía tal cual. Y lo dijo con una seguridad que Faraón quedó impresionado. No titubeó, dijo así, así, así va a pasar. Entonces, muchos hoy en día que enseñan que va a pasar algo, que va a suceder aquí, que va a suceder allá, titubean. Como que, bueno, sí, pareciese que así, bueno, es que así. No, no, Elohim dice, sí, así, y así, y así, y así va a pasar. No pareciese. Eso de que se digan, como que puede pasar, como que quizás suceda, como que nada. Los profetas, los siervos de Yahweh decían, así, tal día, y así va a suceder, punto. ¿Okay? Entonces, podemos mirar que venía una gran tribulación, una gran abundancia para Egipto, pero una gran tribulación para Egipto. Egipto representa el mundo, ciertamente, el mundo. Se avecinaba una gran tribulación. Venía una gran tribulación, venía un gran juicio, aunque iba a venir abundancia, pero si alguien no sabía lo que iba a suceder, iba a haber una catástrofe en todo Egipto y alrededor. Entonces, se avecina una gran tribulación. Esta gran salvación, porque iba a venir una salvación también, y eso solamente vino por el Ruach HaKodesh, que se lo hizo saber como tal a José, que solamente Elohim pudo haber revelado eso, y solamente Elohim pudo haber dicho qué es lo que iba a pasar con exactitud, solamente Yahweh. Yahweh solamente, ni los astrólogos, ni los magos, ni nadie supo eso. Entonces, se avecinaba una gran abundancia, pero una gran tribulación también. Esta gran salvación como tal, que iba a venir para todo Egipto, esa gran salvación que iba a venir para todo Egipto, lo que estaba diciendo José, que sí, iba a venir una gran abundancia, pero también iba a venir una gran escasez, una gran hambruna, pero también podía haber salvación, solamente si ellos obedecían lo que Elohim le estaba diciendo a José. Por lo tanto, venía una gran abundancia, pero también venía una gran hambruna, y también venía una gran salvación, una gran salvación. Esta gran salvación para todo Egipto y el mundo sucedería si es que Faraón se humillaba, nada más. Si Faraón se humillaba, sucedería esta gran salvación. Miren, vamos a Génesis 41:8. Génesis 41:8. Dice así. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Dice, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Esta salvación iba a venir a Egipto si Faraón se humillaba. La salvación que viene, que se aproxima, la gran redención, porque si viene una gran tribulación a este mundo, la única forma de que las almas salgan y que experimenten la gran salvación del Eterno, la gran redención total, la bendición del Todopoderoso es que se humillen, que se humillen. No hay salvación, no hay bendición si no hay humillación. Si no nos humillamos, si no dejamos que reine Yahshua HaMashiach en nuestras vidas, no pasará nada. Si tú en esos últimos tiempos haces tu propia voluntad y no guardas los mandamientos y no te sometes a lo que dice el Eterno, bueno, pues que te salven tus propios mandamientos, que te salven tus propias ideas, tus propios consejos, pero eso no sirve para nada. A nosotros nos interesa lo que dice el Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Nos interesa lo que dice Él. Nos sujetamos a sus mandamientos, a sus preceptos. Tenemos temor de Él, nada más. Y guardamos sus mandamientos. Y eso es lo que nos trae felicidad, tranquilidad, shalom, confianza. Amén. Entonces, por lo tanto, Faraón tenía que humillarse para que sucediera eso. Parece que era complicado para que un faraón se humille. Imagínense. Entonces, pero aquí tuvo que humillarse Faraón y también tuvo que humillarse y quitar el miedo, el copero, porque aquí dice, me acuerdo de mis faltas. Imagínate el copero diciéndole nuevamente a Faraón, me acuerdo de que yo te hice esto, te hice el otro y tantas cosas más. ¿Qué aprendemos? El copero pues difícilmente le iba a decir al Faraón y difícilmente le iba a recordar lo malo que hizo atrás. Entonces ya no quería que Faraón se acordara. Entonces, pero como aquí era grave la situación, el copero dijo, bueno, hablaré de Faraón, mejor dicho, hablaré a Faraón, le recordaré
el mal que hice y de allí hablaré también de José. Hablaré de José. Pero aquí hay algo muy importante. Entonces tuvo que haber humillación. Tuvo que haber humillación. Tuvieron que reconocer que no podían salvarse ellos. Tuvieron que reconocer que ellos mismos, con tanto poder, no podían hacer absolutamente nada para salvar a Egipto ni a ellos mismos. Entonces, lo que dijo, como tal, mejor dicho, lo que estamos viendo aquí, amados, lo que estamos viendo aquí del faraón que se tenía que humillar, y esta historia o esta situación que pasó en Egipto con José, eso lo dijo el rey Salomón, el rey Shlomo lo dijo y va conforme a esta parasha. Miren lo que dijo el rey Salomón referente a esto. Tiene que ver, hasta parece que está hablando de Faraón y parece que está hablando de José. Miren, vamos a Eclesiastés 4:13. Eclesiastés 4, verso 13. Eclesiastés Coelet, en hebreo 4:13. Lo digo Eclesiastés para que lo entiendas. ¿Okay? Eclesiastés 4:13 dice así. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Pero si nos enfocamos en el 13, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Así es. Entre más viejos, más necios. Hay quienes entre más viejos son más humildes, pero hay quienes entre más viejos son más necios y no les puedes decir absolutamente nada, porque tienen la razón y no se las quitas. Yo tengo la razón y... ¿vale? Entonces, cuando dice aquí mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Viejo y necio, ¿quién es? Esa es una persona, un viejo necio, es a quien ya no sabe lo bueno o malo. No hay quien le reprenda o no hay quien le prevenga, pues ya no acepta la reprensión. Entonces, una persona así, necia, es aquella que ya no puede ver lo bueno y lo malo, porque nada más se basa en sus propios consejos. Ya no quiere, hasta a su lado la Torah. Entonces, como tal, esa persona se vuelve necia y como tal, ya no es una persona sabia, aunque sea anciano o anciano, grande de edad, porque ya no escucha consejos, ya no quiere, él tiene la razón y punto. Todos necesitamos consejos. En la multitud, ciertamente, de los consejeros está la sabiduría, dice en Proverbios, ciertamente. Entonces, es importante que entendamos eso, pero aquí dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. No admite consejo, entonces ni se acercan a decirle algo porque saben que se va a enojar, saben que no va a aceptar. Entonces, mejor no nadie le dice nada, y como nadie le dice nada, pues ya esa persona va a equivocarse constantemente. Una persona, un rey, un dirigente así, necio, que no escucha consejos, un dirigente así se torna peligroso para el pueblo, para su familia y para él mismo. Una persona que no oye consejo, increíble, ¿verdad? Dice que el que no oye consejo no llega a viejo, pero hay viejos que el consejo escuchan. Llegan a viejos y no quieren escuchar el consejo porque se creen muy sabios, se creen que todo lo saben y menosprecian a los demás. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Siempre va a existir una persona que nos diga algo que nosotros no sabemos. Siempre es así. Nos necesitamos unos a otros siempre. Tenemos dones diferentes. Moshe mismo dice en la escritura cuando fue Pesach Sheni, no sabía qué hacer. Oró a Yahweh y Yahweh dijo que esos varones tomaran Pesach Sheni, Pesach en el segundo mes. Moshe mismo con las hijas de Zelofejad no sabía qué hacer. Y las hijas de Zelofejad exigían y Yahweh les dio la razón a las hijas de Zelofejad. Increíble. Moshe mismo fue aconsejado por Yitro, su suegro. ¿Y qué le dijo? Que no hiciera todo solo. Solo no, porque vas a perecer tú y todos contigo. Entonces, y Moshe aceptó el consejo. Entonces, siendo siervo de Yahweh. Entonces, así es. Entonces, vemos aquí, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. No admite consejo. Entonces, cuando una persona no admite consejo, ya está perdida. Se va a equivocar constantemente. ¿Por qué? Porque ya nadie le va a querer decir nada. Siempre lo van a adular,
y si se equivoca, no se equivocó, ni le van a decir que se equivocó, ni le van a decir nada, si dijo una mala palabra, si dijo una cosa por otra, lo dejan mejor así, y ya, cállense, no digan nada, porque, o el que está a un lado, no, dile tú, no, yo no le digo, para que se enoje conmigo. Entonces, imagínense. Entonces, una persona así que ya no oye consejos se torna peligrosa, es un peligro para el pueblo, para la familia, para su propia familia y para él mismo, para él mismo. Entonces, lo que dice Rey Salomón tiene que ver con José. El viejo rey que no oye consejo, lo podemos ver que es Faraón, pero no Faraón sino el Faraón en los tiempos de Moshe. En los tiempos de Moshe, el Faraón no quiso oír a Moshe, no quiso oír consejos, no quiso. Vino juicio. Egipto terminó destruido totalmente y él no quiso entender. Entonces tornó un peligro para el pueblo, para su familia y para él mismo. Terminó devastado Egipto. ¿Por qué? Porque no quiso oír consejos, no quiso escuchar lo que Moshe le estaba diciendo y su pueblo terminó destruido totalmente. Egipto fue destruido por la necedad, por el orgullo de alguien que no quiso escuchar, no quiso obedecer la palabra de Elohim, no quiso escuchar consejos. Él lo sabe todo, él se sentía el poderoso, estaba destruido todo lo que tenía y ni aún así quiso entender. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Entonces, y el muchacho joven y sabio lo podemos ver con José. Un muchacho salió de la cárcel, dice, para reinar. Así dice, mire, por ejemplo, aquí en Eclesiastes, mejor es el muchacho pobre y sabio que el viejo, dice que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar. Voy a decirlo así, porque este joven de la cárcel salió para reinar. Aunque en su reino nació pobre. Vi a todos, dice, vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Aquí como tal vemos que José salió de la cárcel y salió para reinar. Y muchos le siguieron, una multitud. Pero después vemos que se olvidaron de José. También eso viene en Shemot. Esta enseñanza de Coelet tiene que ver con lo que estamos viendo en la parasha, sí. Pero también esta enseñanza tiene otro, se dice que aquí está hablando de un rey necio que tiene un hijo que está en la cárcel, que no quiso escuchar a su hijo y de ahí sale. Y después reina el hijo. Reina el hijo en lugar del papá y lo quieren todos. Y ya después resulta que también del hijo se olvidan. Pero si nos vamos a lo que dice la parasha es muy clara. Aquí está un poquito más apegado a lo que pasó con José. El rey necio, ciertamente, lo podemos ver como el faraón en los tiempos de Moshe. En los tiempos de Moshe, un faraón necio que no quiso escuchar consejo. No quiso. Quiso seguir reinando, aunque se estaba cayendo a pedazos de Egipto, no quiso obedecer. No quiso. Y el muchacho sabio es José, que salió de la cárcel y salió a reinar. Y el faraón en los tiempos de José no fue necio. No fue necio. Se tuvo que humillar el faraón en los tiempos de José. Entonces, por lo tanto, lo que dice aquí, vemos que José salió para reinar. Salió para reinar. Y este faraón sí escuchó consejos. Sí escuchó consejos. El juicio y la salvación fue puesto en un joven como José. Entonces, era necesario que Faraón se humillara. El Faraón en los tiempos de José se humilló. Pero el Faraón en los tiempos de Moshe no se humilló. No se humilló. Después, cuando lleguemos a esa parasha, vamos a ver por qué. Que comparar estos dos faraones. Pero ahorita vemos que este faraón en los tiempos de Moshe, perdón, en los tiempos de José se humilló. Y en los tiempos de Moshe, en Éxodo, ese faraón, cuando vinieron las plagas, no se humilló. Fue muy necio y perdió su reino. Y este faraón, en los tiempos de José, se humilló y su reino no pereció. Al contrario, fue bendición para multitud de naciones. El juicio de toda la humanidad fue puesto en un joven y la salvación eterna en un joven, Yahshua Hamashiach. Tenía 30 años Yahshua Hamashiach. Imagínate, enseñando a los 30 años. Yahshua Hamashiach era joven, joven. Imaginemos que tuvo que hablar, ministrar, reprender a personas ancianas, al sumo Cohen. Tuvo encuentros fuertes, Yahshua, pero como él era joven, quizás también lo menospreciaban por su juventud. Yahshua HaMashiach es el Todopoderoso y él quiso venir a los 30 años. Quiso que su ministerio fuera a los 30 años. A los 30 años. Entonces, aquí no se trata de quién tenga más sabiduría, quién tenga más edad.
el más anciano sabe más y el más joven sabe menos. No, la realidad es que hay ancianos que no, ya están grandes de edad y siguen en el pecado. Y como dice aquí, hay muchos que son necios y ya ni escuchan consejos y se llenan de orgullo, son orgullosos. Y hay jóvenes que no, hay jóvenes que se dejan ministrar, hay jóvenes que son humildes, ¿amén? Así es. Entonces, también hay jóvenes malvados y a veces también al revés, ¿amén? No siempre los ancianos son los buenos, a veces son los más pecadores. No siempre los jóvenes son los buenos, también hay jóvenes que están mal. Bueno, pero aquí analizando vimos como tal que el juicio que iba a venir a Egipto, como tal, se iba a ver una salvación, iba a ver una salvación que Yahweh quiso que fuera por medio de José, un joven. Y Faraón se tenía que humillar ante ese joven. Y todo el mundo tenía que humillarse ante Yahshua Mashiach. Él también era joven. Pero aquí vamos a ver a Eclesiastés 9:15. Eclesiastés 9:15. 9:15 de Eclesiastés dice así. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces habla de la sabiduría. Un joven puede ser muy sabio, sí. ¿Cómo viene la sabiduría? La sabiduría es el temor a Yahweh. También un anciano puede ser muy sabio, sí, si teme a Yahweh. Pero si un joven no obedece, y si un anciano no obedece, imagínense. Pero aquí estamos viendo que el que tenía temor a Yahweh era José. ¿Amén? Miren, vamos, Proverbios 28:15. Proverbios 28, verso 15. Entonces, Faraón se tenía que humillar ante un joven. 28:15. Difícilmente un faraón podía humillarse. Difícilmente un faraón se iba a humillar de esta forma. Difícilmente. Solamente esto sucedió con la ayuda del Todopoderoso. Ciertamente se cumplió tal cual las profecías que Yahweh le había dado a José. Los sueños de José se empiezan a cumplir. Miren ahí, perdón, Proverbios 28:15. Dice así. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la exhortación, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Bueno, nada más iba yo a leer, perdón, hasta el 16. 15 y 16. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la exhortación, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Entonces vemos que aquí hubo un rey, un faraón, que se humilló. Por lo tanto, no fue falto de entendimiento. En los días de Moshe hubo un faraón necio, un príncipe falto de entendimiento, un rey falto de entendimiento, y que no quiso obedecer, no quiso humillarse, y pereció todo Egipto, todo su pueblo, todo su pueblo. Ahora podemos ver, aquí vamos a analizar que José, cuando habla de él, el copero, dijo esas palabras. Un joven hebreo, esclavo. Joven, dijo joven, hebreo, esclavo. ¿Por qué dijo eso? Joven, hebreo, esclavo. Joven, hebreo, esclavo es prisionero, criminal, porque pues estaba en la cárcel, un criminal, un esclavo. Ahora, joven, era difícil la salvación que venía para Egipto, sí, pero por lo regular a los jóvenes no se les toma mucho en cuenta. Era difícil que le tomaran en cuenta a José siendo joven, pero miren, vamos a ver joven. Vamos a Amós 2:11. Amós 2:11. Eso lo vemos siempre. A veces a los jóvenes no se les toma en cuenta. Tú que sabes, tú no sabes nada. Bueno,
Dice en Amós 2:11. Amós 2, verso 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Yahweh, hijo de Israel, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Qué quiere decir? Dice Yahweh que entre el pueblo, dentro del pueblo, le está reprendiendo al pueblo, ¿acaso no levantéis? Él está diciendo, levanté de tus hijos como profetas y de tus jóvenes levanté nazareos. Un profeta que atalaya y habla, ministra la palabra del Eterno. Ve algo malo y no, estás mal, arrepiéntete. Y un nazareo es una persona que no tomaba vino, no tomaba uva y se dejaba crecer su cabello, pero era una señal de consagración. Consagración. Estaba apartado. Pero ¿qué dice? La escritura dice, al profeta le dijiste cállate. ¿Por qué? Porque si el joven empezaba a hablar o le decía, oye, están mal, no está bien lo que están haciendo. No, cállate, ¿tú qué sabes? O también al papá, no está bien que hagas esto. En lugar que escuchen lo que su hijo le está diciendo, callaban a su hijo. Cállate, ¿tú qué sabes? O si están dentro de una congregación un joven y ve algo que no es correcto, el joven se acercaba y decía, miren, es que no está bien esto, no está bien el otro. Pero como es un joven, se le toma en poco. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tú apenas entraste, tú no sabes nada. Tú cállate. Entonces se calla a aquellos que tienen celo, aquellos que ven las cosas malas y quieren reprenderlas, los terminan callando. Por eso dice a los profetas, les dijiste, cállate. Y a los nazareos los corrompiste, les diste de beber vino. Eso es lo que pasaba. A los profetas los callaban y querían que profetizaran a favor de ellos nada más, lo que ellos decían. Entonces, pero no es así. Un profeta tiene que ver algo malo, tiene que hablar. Le guste o no le guste a la persona, le guste o no le guste, tiene que hablar, punto. Entonces, pero aquí dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Entonces levantó jóvenes. Aquí está escrito. Entonces, pero mira, vamos a ver en Timoteo, primera carta de Timoteo 4:12. Primera carta de Timoteo 4:12. Primera carta de Timoteo 4, verso 12, dice así. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque Timoteo era joven. Entonces, estamos viendo que aquí Faraón tenía que escuchar la interpretación de un joven. ¿Era fácil? Sí, ahí estaban los ancianos, ahí estaban los astrólogos, los viejos astrólogos, los magos, los brujos, y con supuestamente mucha sabiduría, y luego van a hacer un joven. ¿Qué va a saber este joven? Bueno, Faraón tenía que escuchar a ese joven. Así es que tú, si eres joven, guarda la kedusha. Si también das mal testimonio y no guardas los mandamientos, pues por eso nadie te hace caso. Pero si guardas los mandamientos, guardas la kedusha, Yahweh te respaldará y te escucharán. Amén. Si es que el Eterno te pone algo o ves algo que no está bien, que el Eterno te use. Conságrate, joven, conságrate. Entrega tu vida al Todopoderoso. Entonces, joven, era difícil que Faraón hiciera caso a un joven. Por eso, pues, era difícil que viniera la salvación a Egipto. ¿Se iba a someter a lo que dijera un joven? Bueno. Luego dijo el, el, el copero, dijo joven, y luego dijo hebreo. ¿Por qué hebreo? Hebreo. Hebreo porque está escrito en Génesis, y vamos a ver. Él dijo hebreo también, le dijo a Faraón, es un joven, es como dijera, es un joven, ¿eh? Es un joven, ¿quieres escuchar a ese joven? Y luego, bueno, es hebreo, ¿eh? Bueno, ¿por qué dijo es hebreo? Génesis 43, ¿por qué le estaba diciendo a Faraón que era hebreo? Porque no le había dicho es un joven y ya, pero le dijo, es un hebreo. 43, 32. Le dijo que era hebreo por esto, miren. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Entonces, no pueden comer pan con los hebreos. O sea que no son muy queridos los hebreos. No eran queridos por los faraones, no eran queridos por los egipcios. Los hebreos, aquí dicen que no pueden comer pan porque es una abominación con ellos, lo cual es abominación a los egipcios. ¿Se dan cuenta? Porque dijo, es hebreo. Vamos, también vemos que los hebreos eran pastores de ovejas. Por eso. Eso viene en Génesis 46, 34. Génesis 46, 34. 46, 34 de Génesis dice así. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde
nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Entonces, había un joven, dice hebreo, y luego dice esclavo, esclavo. Entonces, esclavo quiere decir prisionero, criminal, porque estaba en la cárcel. Estaba un joven hebreo y prisionero, claro, estaba en la cárcel, y él, cuando dijo esclavo, es un criminal o un prisionero. Entonces, por lo tanto, Faraón tenía que escuchar a un joven, a un hebreo, a uno que había salido de la cárcel, que era un esclavo, criminal. Por lo tanto, podemos decir, pregúntate, tú, que ya sabes mucho en la Torah, sabes demasiado en la Torah, ¿vas a escuchar a un joven que te diga estás mal? Sabes que lo que estás haciendo está mal, y si un joven te lo dice, tienes que aceptar. Entonces, a veces muchos se creen saber demasiado y que no aceptan que alguien más les diga algo. Para empezar, ni los escuchan. Sea joven, sea anciano, sea grande, no quieren escuchar a nadie. Vino una persona porque quiere hablar con usted, quiere hablar con usted, va a decir algo. No, yo no quiero hablar, punto. Entonces, ¿qué pasa? Quiere hablar con, una persona viene a hablar conmigo, a lo mejor me va a decir algo, y yo lo corto, y yo digo, no, no, no quiero saber nada, punto. Entonces, ¿qué pasa? No estamos bien, no es correcto como tal. Entonces, en los tiempos de Yahshua HaMashiach, también dio señales claras Yahshua HaMashiach, y no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Lo menospreciaron. Miren, vamos a ver en Juan 9, 19. Juan 9, Juan 9, verso 19. 19. Esta historia, o esta parte, yo creo que ya la han leído, y dice así. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Era un ciego que Yahshua HaMashiach le abrió los ojos, un ciego. Qué milagro tan impresionante. Dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yahshua era el Mashiach, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da esplendor a Elohim, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué queréis oír otra vez? Dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moshe somos. Nosotros sabemos que Elohim ha hablado a Moshe, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si este si no viniera de Elohim, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Vieron? No quisieron escuchar, necios. No, pues ellos sabían todo. ¿Y qué hicieron? Como él les estaba diciendo la verdad, ¿qué pasó? Lo expulsaron. No quisieron escucharlo y lo insultaron, le dijeron que él había nacido en maldición, que estaba mal, que era un pecador y lo expulsaron. Expulsar a una persona en los tiempos de Yahshua Mashiach es prácticamente sacarlo de todas las sinagogas. ¿Dónde va a adorar? ¿Dónde va a aprender? ¿Dónde? Quitarlo. Es como cortarlo del pueblo, es algo muy grave lo que se está haciendo, es expulsarlo. Pero a esa persona que fue expulsada, Yahshua HaMashiach tuvo compasión, fue a verlo. Miren, dice en el 35. 9:35. Oyó Yahshua que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? Bendito es Yahshua HaMashiach. Cuando ya no hay esperanza, cuando este hombre a lo mejor se fue triste porque ¿dónde voy a estar? Ya me expulsaron. Llegó Yahshua, lo consoló y le dijo, aquí, dice, oyó Yahshua
que la habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? Respondió él y dijo, ¿quién es Adón para que crea en él? Aleluya. Tú debes de creer en Yahshua HaMashiach, tú debes de creer, tómate de él. Él tiene compasión de aquel que se arrepiente, de aquel que de verdad quiere obedecer los mandamientos, aquel que quiere dejar el pecado. Yahweh, nuestro Elohim, le perdona, lo aparta, lo bendice, le da la salvación. Yahweh es bueno. Y fue a buscar, ¿a quién? A este hombre que había sido expulsado. A él lo fue a buscar, lo consoló ciertamente. Entonces, vemos que no quisieron hacer caso, pero no le quisieron hacer caso a Yahshua. Miren, vamos a Juan 7:45. Juan 7:45. Dice ahí en Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales Juanín y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Mandaron a los alguaciles que trajeran a Yahshua, pero aquí dice, le dijeron a los alguaciles, los fariseos, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo trajeron? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la Torá, maldita es, imagínate. Ellos se creían mucho que todo lo podían, no querían hacer caso a Yahshua. Pero miren lo que dijo Nicodemo, escuchen lo que dijo Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. ¿Quién? Nicodemo, el que vino a él de noche. En Juan 3, lo puedes ver atrás. Él dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Miren, esto es para ti y para mí. Pensemos lo que estamos haciendo. Nicodemo dijo, ¿juzga acaso nuestra Torá a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. A Nicodemo no lo expulsaron porque pues, era uno de los que estaban ahí, pero se enojaron con él. Pero miren lo que dijo Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra Torá a un hombre si primero no le oye o sabe lo que ha hecho? No podemos juzgar a nadie si no primero lo escuchamos. No podemos juzgar a alguien si no primero se hace como dice la Torá. Testigos, un testigo, dos testigos, ahí. Y tienes que escuchar a la persona. Nada de que lo juzgas, pero ¿qué pasa? No, yo ni lo quiero escuchar ni nada y punto, hasta ahí nada más. Eso no es juzgar, eso es antitorá. Antitorá. Aquí dice, ¿juzga acaso nuestra Torá a un hombre si primero no le oye o sabe lo que ha hecho? Entonces hay que escuchar. La Torá dice que para juzgar tenemos que escuchar a esa persona. Tenemos que escuchar a los testigos. Tenemos que escuchar para juzgar con justo juicio. Pero si no escuchamos, si no queremos escuchar, si no hay testigos, entonces nosotros también estamos haciendo un lado la Torá. Estamos diciendo, bueno, la Torá dice que deben de haber testigos. La Torá dice que debemos escuchar. Pero yo no me interesa, yo ni lo escucho ni testigos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Tenemos que hacerlo como dice la bendita Torá. Si lo hacemos así, vamos a tener bendición. Pero si no lo hacemos así, juicio acabemos. Juicio acabemos. Y eso no lo quiere Elohim. Juzgad con justo juicio. La Torá nos dice cómo hay que juzgar. Nada de que me dijeron y esto y hasta allá y juzgas a alguien sin darle oportunidad de que hable. Sin darle la oportunidad que se defienda. Sin darle la oportunidad de que traiga sus testigos o que se pongan testigos para que testifiquen de lo malo que hizo la persona. Pero a veces no se hace nada de eso. Lamentablemente, vamos de mal en peor. No puede ser posible. Tiene que haber testigos, tiene que juzgarse con justo juicio. Porque aquí dice, juzga acaso nuestra Torá a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Así debe de ser. Amén. Así debe de ser. Bendito es Yahshua. Entonces, el orgullo hace que el hombre se olvide de su creador. El orgullo. El orgullo hace que el hombre se olvide de su creador. Por eso vemos que el orgullo no escucha a nadie. El orgullo siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Su palabra es inmutable. Quiere hacerse pasar por Elohim. Lo que dice es y punto. Lo que dice es y punto. Entonces no puede escuchar el consejo de otro. Algo, a veces alguien me dijo esto y pues me causó un poco de risa, pero es preocupante. La gente le dice tú eres alcohólico. Esa pregunta de cómo recuerdo eso porque un varón me lo dijo ciertamente, un amado me dijo eso y ciertamente tiene razón. Le preguntan a una persona, tú eres alcohólico. Tú eres alcohólico. Y esa persona, antes de que diga no soy alcohólico, no, eres alcohólico. Y negarlo
es el primer síntoma. ¿Eso cómo se usa? ¿Cómo se usa en muchos lugares? Eres alcohólico, y si lo niegas, ese es el primer síntoma de que eres alcohólico. Entonces, en pocas palabras, eres alcohólico y tienes que aceptarlo. Se usa para todo. Tú cometiste esto y esto y esto, y si lo niegas es porque eres un orgulloso, y si tú lo niegas es porque eres esto. Y si lo niegas y no lo aceptas, entonces, ¿cómo? No puedes decir, no fue, no es así, no, ya no. Entonces es como, eres alcohólico, y si lo niegas, es el primer síntoma. Pues si no es alcohólico, pues vaya, pues yo no soy alcohólico, yo ni tomo. Entonces, así es, eres alcohólico, y si lo niegas, ese es el primer síntoma. Entonces, eres orgulloso, y si lo niegas, el negarlo es el primer síntoma de que eres orgulloso. Eres envidioso, y si lo niegas, es el primer síntoma. Entonces, ¿cómo? Entonces es como si alguien te dijera, eres esto, y tú tienes que quedarte callado y aceptar que es así. Imagínate. Es impresionante todo eso, ¿verdad? Por eso dice, ¿acaso juzga nuestra Torah a alguien si no primero lo escuchamos? Tenemos que entender eso. Entonces, el orgullo siempre quiere tener la razón, siempre. El orgullo no se humilla, el orgullo no escucha consejos. El orgullo no quiere que nadie le diga nada. Lamentablemente es así. Entonces, cuando crecen, cuando tienen poder, se olvidan de Elohim. Por eso dice en Deuteronomio 8, 11 y 14, no sea que te llenes de bendición, tengas vacas, ganado, tengas riquezas y te olvides de Yahweh, que Yahweh te lo dio. Eso lo puedes ver completo en Deuteronomio 8, 11 al 14. Se daba la instrucción para un rey. Eso también viene en Deuteronomio 17, 18. ¿Cuál era la instrucción para un rey? Que el rey tenía que escribir una Torah. Porque el rey no podía juzgar conforme a sus propios consejos o sus propias ideas. Tenía que juzgar como dice la bendita Torah. Porque la mayoría hace un lado la Torah y juzga como bien le parece. No, tiene que juzgar como dice la Torah. Entonces, así es. Por lo tanto, aquí estamos viendo que Faraón se humilló, escuchó a un joven, era hebreo, era esclavo, era delincuente, y cuanto mucho se le iba a conocer porque estaba en la cárcel, lógico que podía ser un delincuente y pues sabía que a lo mejor era un criminal, pero él estaba dispuesto a escuchar, dispuesto a escuchar, escuchó a un joven, escuchó a un hebreo, que a lo mejor pues aborrecían a los hebreos, no querían a los hebreos, a lo mejor una persona que tú ya no te llevas con él, te quiere decir algo, no, yo por qué voy a hablar con él, sabemos, Elohim nos va a probar a todos, nos va a probar, vas a ver que sí, Yahweh es bueno, Yahweh es bueno, bendito es su nombre. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? No hay salvación si no hay humillación. No hay salvación si no hay humillación. No hay salvación si no dejamos que reine Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, Faraón como tal se humilló. Y vamos a ver en Génesis, terminamos con esto, Génesis 41, 37. Génesis 41, verso 37. Dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José: pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces, para que hubiera salvación en Egipto, Faraón dejó que José reinara. Yo me quito y tú reina. Para que haya salvación en tu vida, para que haya salvación en mi vida, quítate y deja que Yahweh reine. Deja que Yahshua HaMashiach reine. Él traerá la salvación para tu vida. Dejemos que Yahshua HaMashiach reine. Tantos problemas están pasando en tu vida, situaciones difíciles, no sabes qué hacer, estás, no sé, desesperado, frustrado. Deja que Yahshua HaMashiach reine. Él tiene la solución. Él tiene la solución. Humíllate, póstrate, pídele perdón al Eterno, dile: Padre, aquí está mi vida. Aquí está, reina tú en mi vida, por favor. Yo estoy dispuesto a obedecer lo que tú dices. Faraón estuvo dispuesto a obedecer lo que decía José. Estuvo dispuesto. Entonces, tú, para que tu vida cambie, para que en lugar de catástrofes
pesadillas en tu vida y cosas feas y que ya no sabes qué hacer. Muchos están a punto de quitarse la vida, desesperados, siempre les va mal, su matrimonio está destruido totalmente. ¿Por qué? Porque quieren reinar ellos, quieren solucionar sus problemas. No se puede. Deja que Yahshua HaMashiach reine, deja que Yahshua HaMashiach te dirija, que Yahweh te hable por medio de su bendita Torah y obedece. Y tú mirarás cómo las cosas cambian, tú verás cómo hay bendición en aquellos que obedecen lo que dice Yahshua. ¿Amén? Esto es una enseñanza muy bonita, la Parashah Miketz. Que todos pongamos por obra esto. Yahshua HaMashiach es prototipo de Mashiach, perdón, es de José, es un prototipo de Mashiach, y ahorita vemos cómo fue la salvación de Egipto, que Faraón se humilló. Y también vimos que el otro Faraón, que vamos a ver después, en los tipos de Moshe, no se humilló y vino destrucción a su pueblo, a su familia y a él mismo, porque su hijo murió. ¿Quieres tú así? Tu necedad te puede llevar a la perdición, tu orgullo te puede llevar a la perdición. Deja que Yahshua HaMashiach reine. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Eso es de todo del hombre. Ten temor a Yahweh y guarda sus mandamientos, nada más. No necesitas tú guardar la religión tal, la otra religión, o lo que dice allá, lo que dice este señor, lo que dice otro señor. No, lo que dice Yahshua HaMashiach y sus mandamientos, nada más, punto. No es difícil. Si tú obedeces al Todopoderoso, Él está dispuesto a darte de su Ruach HaKodesh y que camines en sus mandamientos con gozo. Amén. Vamos a hacer tefilá. Abacadosh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, bendice a mis hermanos, a Jim, a Hayot, a todos los que escuchan esta administración. Bendícelos grandemente, Abacadosh. Toda Gabá, porque eres bueno y tu compasión para siempre, Abacadosh. Gracias, Abba. Límpianos más. Ayúdanos, por favor, Abacadosh. Y toma siempre nuestras vidas en tus manos. Úsanos, Abacadosh. Queremos obedecer, queremos ser obedientes. Muéstranos los pecados que no podemos ver o que no estamos viendo, o las faltas que hacemos y no nos damos cuenta para que lo quitemos, Abacadosh. Por favor. En el nombre de Yahshua Mashiach, gracias porque eres bueno. Bendice a mis ajín, a mis ajayot, cuídalos. Bebakasha. Te damos bendición en nuestras vidas, en tu bonito nombre. Bendice a todos, Abacadosh, Bebakasha. Toda Gabá te damos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y nos vemos pronto. Que tengas un excelente día. Que tengas un excelente Shabbat. Shalom Ubrahot. Shabbat Shalom. Aleluya.